Buenos días, ¿me escuchas, Marta? Muy bien, le escucho. Ok, de acuerdo. Vemos perfectamente su presentación en primer plano, así que voy a proceder a presentar a nuestro siguiente invitado, ponente en directo, que es el doctor Genaro Gabriel Ortiz. Es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, médico cirujano de esta misma universidad, doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Texas y postdoctoral fellow en el Health Science Center de Texas. Es profesor adjunto en el Departamento de Neurología del Instituto Mexicano del Seguro Social, profesor adjunto también en el Hospital de Geriatría de la Secretaría de Salud y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Nos va a presentar en directo la conferencia titulada El sistema límbico, la naturaleza de nuestras emociones. Cuando guste, puede comenzar. Muy buenos días, Latinoamérica. Muy buenas tardes, noches, España. Para mí es un agrado estar con ustedes y agradezco profundamente esta invitación a formar parte de este primer simposio iberoamericano de neurociencias de la molécula a la conducta. Muy en especial al Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias, Universidad de Oviedo, a la doctora Ana María Coto y además a ti, Marta. Iniciamos. Bueno, siguiendo con el tenor que en especial voy a hacer una interesante correlación con lo que dijo Fornasari y su servidor. Vamos a ver y hablar ligeramente, y digo ligeramente porque el título de mi charla es El sistema límbico, la naturaleza de nuestras emociones. Y esto es un breve relato acerca de un libro que terminé y que se publicará el siguiente año. Entonces, vamos comenzando. El sistema límbico, la naturaleza de nuestras emociones. Cuando nacemos nosotros hemos sido dotados de una de las estructuras más maravillosas de nuestro cuerpo. Vamos a ver que es una de las más estudiadas, pero además no solamente integra, regula y coordina la mayoría del funcionamiento del cuerpo humano. Vamos a ver que sabemos bastantes cosas del cerebro, pero no todas. Una de ellas, vamos a ver, uno de los sistemas que toco en esta charla específicamente es el sistema límbico. Pero, ¿qué es el sistema límbico? Podríamos nosotros retroceder a la historia y analizar específicamente desde cuándo comenzaron a tratar de interpretar desde Aristóteles, Platón, Galeno, lo que eran nuestras sensaciones, lo que eran nuestras emociones. Pero ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que la primera vez que se empezó a mencionar específicamente lo que es el sistema límbico o el lóbulo límbico fue gracias a Paul Broca, donde él hace una analogía específicamente. Ubiquémonos en los tiempos y nos daremos cuenta que en este caso provienen de un momento histórico donde esa parte del limbo, del borderline de una serie de estructuras ya descritas, se encontraba esta específicamente. Pero se le conoce igual ahora. ¿Verdad que no es cierto? En aquel tiempo era una situación puramente anátomo, pero no funcional. Pero después, los estudios que hizo Papins en el 39 y que culminó el fisiólogo MacLean, donde se le conoce específicamente ya la conceptualización de lo que es el sistema límbico. Decidió ampliar el número de estructuras con las cuales se encuentra integrado. Y obviamente vamos a ver que durante la evolución tuvo una gran importancia porque esa parte de arquicorteza, que muchas de las estructuras que componen al sistema límbico lo constituyen y forman nuestro sistema o cerebro emocional. Pero aquí me saltan varias preguntas. Primero, ¿es correcto el término cerebro emocional?
¿Cuáles son los componentes del sistema límbico en la actualidad? ¿Cómo es que este funciona? Y entonces vamos a ver que aquí comienzan los problemas. O sea, vamos a ver que psicólogos, neurólogos, científicos no se ponen de acuerdo a especificar con precisión cuáles son las estructuras que componen este sistema específico. Si bien los estudios realizados, tanto anatómicos como fisiológicos, como clínicos, como neurológicos, nos habla de una serie de estructuras, nos damos cuenta que esto, además, es muy distinto. Entonces, ¿cuáles son y de qué está constituido? En las siguientes dos láminas vamos a ver que primero, el sistema límbico tiene una serie de funciones generales y está conformado por una gran cantidad de estructuras. Las funciones generales vamos a ver que es la conducta propiamente emocional, la memoria, la motivación y los mecanismos homeostáticos. Pero no son los únicos, ¿eh? Estoy resaltando primordialmente los más importantes. Pero después vamos a ver que está conformado propiamente este sistema por el hipocampo, la amígdala, el área septal, los cuerpos mamilares, el núcleo anterior. Y aquí en la siguiente vamos a desglosarlos, donde la parte funcional está, ¿qué decirle?, explicada específicamente por las cortezas más antiguas que la arquicorteza y la neocorteza, y esto es, y otras áreas que componen nuestro sistema nervioso. Aquí constituyen, aquí lo que coloco, las 5 Cs, que es específicamente las funciones primitivas del individuo: comer, vestirse, comer, cuidarse, reproducirse, y las otras que son el comportamiento emocional y además lo que es la memoria. Acuérdense nosotros que al final somos nosotros parte más o menos de nuestros recuerdos. Pero ¿cuáles son además las otras áreas? Podríamos dividirlas en 3. Vamos a ver que unas son corticales y otras son subcorticales. De ahí vamos a hablar de las cortezas, primordialmente la corteza frontal con todas sus áreas, la corteza y cortezas asociativas, parietales, occipitales, etcétera, etcétera. Amén de cortezas hipocampales, de la ínsula, del giro, del cíngulo, así como la hipocampal, en este caso, donde mencionamos nosotros al subículo, al presubículo, etcétera, a las áreas perforadas que van a integrar directamente conexiones del sistema nervioso general directas hacia hipocampo, o bien de otras áreas directamente hacia tálamo, hipotálamo, amígdala e hipocampo. Y obviamente vamos a mencionar a un círculo de Papez, que exactamente es un giro. Este giro, lo que encontramos es que parte, inicialmente aquí dice, del giro del cíngulo, pero no vamos a ver que específicamente viene el estímulo o las percepciones de la corteza, y de ahí a la corteza endocrina, al hipocampo, a la parte hipotalámica, a la parte talámica, a los núcleos anteriores específicamente, regresa al tálamo, no sin antes hacer relevos en varias de las estructuras ya mencionadas, y regresa otra vez al giro hipocampal. Se distinguen las siguientes rutas de conexión. Específicamente unas son intrínsecas de este y otras van a ser fibras bidireccionales y otras conexiones que van directas, ahora sí, a neocorteza y arquicorteza. Las conexiones intrínsecas son las que dialogan específicamente entre hipocampo e hipocampo. Acuérdense que estas se dividen en dos y a su vez forma lo que es el cuerpo de Amón y el giro dentado, pero a su vez se conecta directamente a través del fornix, ambos, o fibras no fornicales, sobre otras estructuras principalmente para dar conexión hacia áreas, ¿qué decirles?, de la amígdala, de hipotálamo o de hipocampo, y fibras bidireccionales en unas y otras direcciones. Y además, al final, las conexiones con el telencéfalo, diencéfalo y mesencéfalo. Estamos hablando que, al mencionar telencéfalo, estamos hablando ya de las cortezas específicamente de lo que es neocorteza, para darle no solamente una interpretación, sino un sentido a lo que estamos nosotros observando, viendo o percibiendo. El diencéfalo, que a su vez va a echar a andar otras estructuras a nivel general, y el mesencéfalo, que de ahí también les vamos a dar otra connotación, y por último a lo que es la parte de puente, médula, etcétera, etcétera.
El sistema límbico realmente es un cerebro emocional, sería la cuestión. Para muchos autores, definitivamente esto es una expresión correcta, pero sin embargo, hoy en día, para mí es un término muy simplista, porque tendríamos nosotros que analizar otras, entre ellas específicamente la memoria, el aprendizaje. O sea, no solamente son emociones, son también recuerdos y son también aprendizajes. Pero si consideramos las emociones, entonces predominan dos posiciones. Así como mencionó Raúl hace rato que él definitivamente no creía en la teoría amiloidea, yo tampoco creo que una sola explique esta naturaleza de las emociones. O sea, ni la naturalista ni la fenomenológica nos va a dar una explicación. Vámonos. Creemos una simple, ¿qué decirle? Una simple fórmula matemática, donde A más B va a ser igual a E, o sea, emociones. Y de esas emociones, descomponer otra vez esa fórmula, donde cada emoción será una ira, será un gusto, será una risa, será un miedo, será una ira. O sea, ¿por qué tenemos que analizar todo desde un punto de vista biológico? ¿Por qué analizar esto solamente desde un punto de vista inmaterial, solamente social o de índole de nuestro medio ambiente? En palabras más simples. O sea, esto quiere decir que hay sistemas, como a rato lo voy a mencionar, como que si fueran paquetes, donde están ahora sí diseñados, no diseñados, sino guardados a través de experiencias evolutivas, y que estos nos van a dar respuestas, o que definitivamente lo que sostienen la otra corriente es que ningún sistema biológico va a explicar el significado de los casos, ¿verdad? Entonces, al final nos damos cuenta que es así. Tenemos que analizar las dos posiciones, la biológica y la fenomenológica. Los cambios fisiológicos que corresponden, por ejemplo, a la ira, no difieren en intensidad de los que corresponden a alegría, pero la connotación y el significado es distinto. Una lectura de la misma en biología adoptará una posición evolutiva, o sea, de nuevo, van a existir como lo mencionaré al rato, paquetes de información que ya tenemos guardados en nuestro sistema más antiguo, que es la arquicorteza. Y además, esto nos va a dar una comunicación, obvio, que es una connotación de peligro o una situación positiva. Las distintas emociones están, ¿qué decirles? Inscritas en circuitos cerebrales. Esto sí es cierto. ¿Por qué? Porque esa parte funcional la tenemos guardada desde hace mucho tiempo. Durante miles de años nosotros hemos guardado experiencias y hemos dado una connotación a lo que es nuestra memoria innata, a nuestra memoria de la evolución. Y entonces aquí vamos a ver que esas reacciones que se desencadenan, vamos a ver también al rato por 2 días, una más mesurada, más concreta, que es la cortical, y otra que es directa, que va directamente a desarrollar una actividad, no sé, una huida o un grito. Entonces estarán directamente relacionadas con estructuras cerebrales. Sí, sí es cierto, pero de nuevo no lo es todo. Interviene también mucho que ver el medio ambiente y sobre todo las percepciones o los estímulos. Pongamos por ejemplo esto. Definitivamente cuando yo entro a un salón de clases, yo veo la cara de mis alumnos y en especial los de posgrado, porque en este caso tengo como 10 o 15 solamente en el salón y puedo observarlos detenidamente a cada uno de ellos. Si dejé una tarea y comienzo a platicar por la expresión facial de cada uno de ellos, me voy a dar cuenta qué y cómo me están tratando la información en su cerebro. Aquí nosotros tenemos dos imágenes. Una a la izquierda donde un deportista manifiesta un pesar, una tristeza, un sollozo sobre algo que no logró y otro que sí lo logró, la medalla. Pero en cambio, a la derecha tenemos otra expresión de lucha y huida, donde tenemos distintas caras. Esas expresiones faciales de nuestro sistema nervioso autónomo van a desarrollar a su vez actividades hormonales que trataré un poquito más adelante. Esas expresiones faciales darán respuestas de huida o de bloqueo. Por lo tanto, vamos a ver que la emoción
es un estado del organismo, pero además ya tenemos un programa innato. Sí, es cierto, tenemos una memoria innata. Esa que he mencionado anteriormente, esa memoria evolutiva, ¿sí? Con una serie de reacciones estereotipadas. Pero ojo, aquí no todas lo son, porque cada respuesta en cada paquete, le corresponderá a cada individuo abrir o no su paquete y encontrar sí o no una respuesta. En los últimos años vamos a ver que esa emoción ha sido tratada como una función independiente de la cognición. Pero sucede que esto no va por ese lado. Vamos a ver que hay canales capaces de informar al sistema nervioso sobre los aspectos más importantes de esta realidad externa. Pero hay un punto de vista evolutivo, que esa realidad externa que tú tienes, ¿sí? La va a comparar con las experiencias. Y entonces vamos a ver esas dos informaciones a qué corresponden. Vayamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, tenemos dos individuos. Esos dos individuos se encuentran en una fiesta. Y esa fiesta va a tener, lógicamente, un entorno social. Vamos a tener también estímulos. Vamos pensando en un estímulo que sea una música. Esa música le va a llegar a las áreas primarias del individuo A y del individuo B. El individuo A la va a correlacionar directamente a una música con ese entorno social, ese entorno ambiental, y se va a acordar de hace muchos años una relación que tuvo muy placentera con una chica o un chico específicamente, y qué fue lo que va a encontrar, una memoria agradable, porque va a ser una reminiscencia, donde esas reminiscencias se van a ir a distintas áreas corticales y además le van a dar o una representación y un sentimiento de agrado, además de un confort. Más además, fíjense bien, tanto el sujeto A como el B tendrán respuestas vegetativas. En cambio, el sujeto B, vamos a darnos cuenta que el mismo entorno va a ser, las mismas circunstancias, la misma música, la misma canción, ¿sí? O melodía, pero vamos a ver que él la va a asociar específicamente con una separación. Y esa separación para él va a ser muy cruel, ¿de acuerdo? Y entonces aquí entran los distintos paquetes que cada individuo tiene. O sea, va a tener una situación donde va a analizar propiamente lo que es esa circunstancia, pero la respuesta que va a tener va a ser distinta. Le tocará al individuo B decidirse a aprobar otra vez o simple y sencillamente irse a un rincón y ahora sí lamer sus heridas. No lo sé. Vamos a ver que en estos sistemas la información emocional va a ser procesada principalmente por sistemas límbicos y en especial la amígdala, para después dirigirlos a la corteza del cíngulo y después a la corteza prefrontal. Y en especial es aquella que, como lo veremos más a rato, van a ser esa que nos va a dar todas las funciones ejecutivas del individuo. Pero la parte cognitiva, una parte es la cuestión emocional que sintió el individuo, pero el sistema cognitivo, esa información que ya tenía, ¿qué le va a dar y quién se la va a dar? Los núcleos talámicos específicamente, pero vamos a ver que esa información emocional va a pasar otra vez por el hipocampo y del hipocampo obviamente irá a la corteza temporal. Si se fijan, la primera será de amígdala a corteza y la segunda será de hipocampo a cortezas temporales. Pero ojo, entre amígdala e hipocampo existe un diálogo constante y una retroalimentación de hipocampo, amígdala y de amígdala a hipocampo. En su convergencia, la corteza prefrontal y específicamente esta área nos da procesos ejecutivos, como ya les decía, atención, planificación, actividad, lenguaje, cálculo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que no solamente va a ser, ¿qué decir? Va a planificar el individuo, pero además va a ejecutar una serie de acciones, sí, solo y si lo desea. Él, como les decía, tiene un paquete y él sabrá si lo abre, porque ya tuvo otro paquete donde ella sabe específicamente qué él esperó en ese entorno. Por lo tanto, vamos a ver que aquí va a haber cuestiones de pensamiento abstracto, de flexibilidad cognitiva, y además aquí le va a permitir planificar y tomar decisiones con los consecuentes riesgos o ganancias.
¿Existe una separación entre emoción y cognición? La verdad que no. Vamos a ver que muchos estudios avalan principalmente esto, y en especial los estudios del doctor Damasio y su clásico análisis de Phineas Gage, aquel obrero ferrocarrilero que por azares del destino tuvo un accidente y en la parte izquierda se incrustó una varilla que le cruzó la parte del cerebro frontal y de ahí comenzó a hacer distintas cosas ese individuo. ¿Por qué? Porque le dañó esa corteza prefrontal, esas áreas de decisiones, esas áreas de ejecuciones, pero además sus áreas de conducta, sus áreas de moral. Vamos a ver que estas además van a inducir específicamente respuestas autónomas o bien endocrinas, donde intervienen la sudoración, la tensión muscular o respuestas adrenérgicas. Según Damasio, toda decisión requiere una evaluación, como decía, de costos y beneficios. Regresamos otra vez al sujeto A y al sujeto B. Él recordó algo agradable y sin embargo llega a la fiesta y comienza a volver a tratar y bailar y divertirse. En cambio, el sujeto B hará eso. ¿Se atreverá a romper ese esquema? O sea, aquí es la evaluación de costos y beneficios de las distintas opciones que tiene en su memoria de trabajo. Y esa memoria de trabajo le va a permitir levantarse y decir, ¿qué importa? Vamos por la siguiente experiencia. Una decisión, obviamente, es un estado naciente que nos informa de las posibles consecuencias. Y ese sujeto B dice, ¿por qué no volverlo a intentar? ¿Por qué? Porque si tuve una respuesta anterior, ¿por qué no tener una respuesta positiva ahora mismo? Para evaluar esa parte ideal, tenemos que tomar esas acciones y ver que esa corteza utiliza esa información aprendida con una calidad emocional. Esa calidad emocional va a ser independiente y podías mencionarlo, que única para cada individuo, pero porque cada uno de nosotros trae sus paquetes, ¿de acuerdo? Cada uno de nosotros trae reminiscencias o recuerdos, no solamente con olores, sino también podemos tener, ¿qué decirles? Recuerdos con sonidos, etcétera, etcétera. Vamos a ver que estas emociones primarias, como el miedo, forman parte de un circuito diseñado para tener respuestas distintas a algunos recuerdos emocionales. Y estas, sí, ojo, están directamente relacionadas con esa parte que interviene en esta segunda parte de mi charla, que es emociones y amígdala. La relación entre amígdala y emoción la estableció desde el 2007 Joseph Ledoux. Indica una fuerte participación en la amígdala con varias respuestas, y una de las más importantes, la que más se le atribuye, más no la única, es el miedo. La amígdala es un núcleo del sistema límbico formado por neuronas que utilizan principalmente, ojo, el neurotransmisor norepinefrina. Y ojo, a su vez, tiene mucha connotación con nuestro sistema nervioso simpático. ¿Cuáles fueron los experimentos de Ledoux? Someter a roedores primordialmente a circunstancias medioambientales, ¿sí? Y después situaciones que experimentaban, ¿qué decirles? Un dolor, ¿sí? O una agitación o un estrés a ese animal, que podría ser, no sé, un sonido muy fuerte o podría ser una descarga eléctrica. Y entonces así los animales ya castigados se enfrentaban a una situación de ansiedad. Esto nos daba una asociación entre un estímulo doloroso o un sonido o una luz, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué es lo que encontró Ledoux? Y después explicó por muchos neuropsicólogos, fisiólogos, etcétera, que solamente la presencia del medio ambiente, ya ni siquiera es el sonido, la descarga eléctrica, ponía al animal estresado. O sea, esto nos dice que solamente el contexto ambiental era suficiente para tener ese efecto. Por lo tanto, las convergencias de información sensorial hacen, en este caso, como principal efector a la amígdala, un lugar único de integración.
Además que se está conectada con otras estructuras, en este caso hipocampo, hipotálamo, tálamo, y de ahí al área septal, y de ahí a cortezas, en especial la neocorteza, donde encontramos nosotros no solamente los recuerdos y placer, podemos encontrar otras respuestas que son ira, miedo, ansiedad. En la parte superior izquierda tenemos nosotros cuatro caras, como les decía. Yo entro y veo a mis alumnos y pueden tener la primera cara, que es un asombro al decirles que les voy a hacer un examen, y algunos de ellos van a tener la segunda cara donde va a ser enfado, de disgusto. No creo que alguno de ellos ponga a llorar, pero algunos de ellos que si se prepararon, obviamente les va a dar risa. Espérense, lo que trato de decirles es que las expresiones van a ser un reflejo específicamente de cómo está manejando la información nuestro sistema límbico y nuestro sistema nervioso. No es así la parte baja, porque ahora sí, cuando encontramos nosotros una fase como la segunda o la inferior, que es de miedo, de terror, esta sí va a activar nuestra amígdala, y vamos a ver que es, en este caso, la que le dará distinta connotación a esa experiencia o a ese, qué decirles, actividad que están teniendo en ese momento los individuos, esa percepción, ya sea un sonido o simplemente, qué decirles, una imagen. Pero, ¿qué es lo que encontramos? Que estas representaciones, y en especial las que indiquen peligro, tendrán una connotación muy especial, muy específica en nuestra amígdala. Aquí vamos a ver otra cosa. Sí, teníamos al individuo A y al individuo B, pero tengamos nosotros ahora a otros dos individuos, el individuo C y el individuo D. Demos un marco y un marco actual. Demos el marco de, no sé, sin entrar a polemizar, demos un marco de lo que es, qué decirles, Palestina, Israel, donde uno va a ser un civil y otro va a ser un soldado. Vamos a ver que la respuesta al miedo van a ser distintas. Primero, vamos a encontrar aquí dos vías, una directa y una indirecta, pero vamos a ver que las respuestas que tiene el individuo ya, desde forma innata, esa memoria filogenética, habla de un paquete que ya habla sobre la cautela, sobre el miedo, sobre la protección del individuo. Pero vamos a ver que si escuchan una alarma, las respuestas van a ser distintas. Primero, si es un civil, inmediatamente lo que va a hacer es tener una fase de pánico o huir, primordialmente. No todos lo pueden hacer. Un pequeño porcentaje a lo mejor no lo harán, pero la mayoría lo va a hacer. En cambio, el sujeto C, vamos a ver que es un soldado y va a esperar actuar directamente. Mientras uno huye, el otro se prepara para el ataque, pero también ve su entorno, y si ve que el entorno es favorable, entonces se va a disponer a combatir, y si no, no lo va a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a ver que estos impulsos vienen desde la corteza. Esta enviará una información a la amígdala, que a su vez activará regiones del cerebro involucradas en distintos aspectos de la emoción. Abajo, en amarillo, vemos tálamo, corteza, amígdala. Pero antes de tálamo, obviamente que hubo una corteza primitiva, ya sea la auditiva, ya sea la visual, que envió esa información directamente a tálamo, y de tálamo a corteza de nuevo, para analizar esa información en las cortezas secundarias o asociativas, y de ahí a amígdala, y entonces tomar una acción. Pero hay varios caminos del miedo, como lo pongo aquí en esta imagen. Tenemos otra que, esta sí, la más filogenética, es áreas primarias, tálamo, amígdala, amígdala, grito, o huir, o prepararse para pelear. Pero realmente, ¿cómo es que esto funciona? Vamos a ver que hay una ruta subcortical y cortical, donde la primera vamos a ver que es aquella que va a analizar específicamente la acción, el estímulo, y va a tener una respuesta ya muy explícita y específica. ¿Por qué? Porque ya tuvo un grupo de experiencias para tener una respuesta. En cambio, si es algo completamente rápido en el momento, estas, vamos a ver que independientemente, aunque no sean de gran contenido, adoptará o la huida o la lucha. Esto nos dice
que estas partes temporales explican el por qué existen dos caminos emocionales. Así vamos a ver que existe un estímulo directo que va del tálamo a la amígdala y este a su vez nos va a dar reacciones vegetativas. Reacciones vegetativas dando sinápticas o bien asociándolas con la parte neuroendocrina de nuestro sistema nervioso. Entonces, vamos a ver que otras áreas, en este caso las corticales, le van a dar conciencia al estímulo y van a permitir una reacción emocional, pero en este caso por vía cortical. En este caso, cuando ese individuo enfrenta un evento emocional, el sistema hormonal también actúa. Esto quiere decir que de las áreas primarias, estas áreas primarias tendrán una directa acción sobre tálamo y sobre hipocampo y amígdala, y en especial sobre amígdala. En amígdala esta tendrá una interacción directa con el hipotálamo, y este hipotálamo a su vez tendrá dos rutas, una simpática y otra neuroendocrina, donde tendrá las sensaciones de que será de palpitación, de sudoración, o bien una respuesta adrenérgica. Ante un estímulo amenazante, la amígdala producirá reacciones del sistema vegetativo, como les decía, acelerando el ritmo cardíaco, provocando un aumento en la presión arterial específicamente, y así preparar al individuo o ataco o huyo, o bien, si eres el sujeto C o el sujeto D, no tienes opción. Uno de ellos tú vas a tener que huir y otra vas a prepararte para atacar o también para resguardecerte. Además, esta amígdala, a través del hipotálamo, vamos a no solamente establecer una relación directa con la hipófisis, sino también vamos a ver que esto tendrá otras interacciones con otras áreas septales y otras áreas específicamente del núcleo del cíngulo, del óvulo del cíngulo. Además, la parte cortical frontal, que esa memoria de trabajo y ese conjunto de actividades ejecutivas te van a indicar qué vas a hacer y en qué momento. O sea, tendrías que tener atención, tendrías que planificar y tendrías que ejecutar. Pero también con otro relevo específicamente sobre la corteza específicamente temporal asociativa, donde además esa le va a dar una sensación, una connotación más especial a tus sentimientos. Pero, ¿dónde nace el miedo? Realmente nace en la amígdala. Este es un botón. O sea, el miedo es un estímulo que debe tener características especiales. Innatas, sí, algunas de ellas, mas no todas. Porque lo que a uno le puede causar miedo, a otro no. ¿De acuerdo? O sea, de nuevo, ¿qué paquete quieres abrir? O sea, ¿qué conductas tuviste tú durante tu desarrollo, desde la infancia a tu adolescencia, a tu madurez? Y además, ¿qué fue lo que aprendiste? Amén del paquete ya filogenético de memoria que ya tienes. Por lo tanto, algunas emociones confieren una dimensión fundamental a nuestra conciencia. Aquí viene la otra parte. Ese paquete con el que nacimos viene específicamente también, como les decía, en esto. Viene en un regalo con esa Santísima Trinidad que menciona, que es cerebro, mente y conciencia. Pero, ¿y las emociones? Es que estas, como les decía, surgen de nuestra mente. Sí, surgen de nuestra mente. Esa parte dual de cerebro y mente, que muchos no aceptan, pero definitivamente es tan difícil hablar del software sin el hardware. Luego, ¿cómo esto se comunica con el cuerpo? Sin embargo, vamos a ver que existe una secuencia de emociones, donde los estímulos, como les puedo decir, son variables. ¿Cuáles son específicamente? Un estímulo, un olor. Un olor que te dé una reminiscencia de cuando fuiste al campo, o bien cuando ibas cruzando una carretera, pasaste por un área de pinos y asociaste esa área de pinos con el camino que tú llevas y la función y la finalidad a donde te va a dirigir. Esa será una reacción cerebral que te va a dar en un momento donde te dice dónde estás, qué estímulo tienes, con qué lo asociaste y además en qué lugar del espacio te encuentras y qué haciendo, con una reacción corporal.
Esto te va a dar una evaluación cognitiva, donde esa parte del estímulo, que es los pinos, que te dice específicamente que estás a 45 minutos de llegar a tu destino, te va a dar una reacción corporal adicional y vas a decir, qué agradable, voy a llegar ya a casa a descansar. Pero vamos a ver que hay otras secuencias. Aquí en la parte superior hablo de un camino largo y de un camino corto que ya mencioné. Esa parte cortical que analiza, ve, integra, manda la información por varias rutas. Ahorita ya sería tengo muy poco tiempo para describirlas, pero las va a dirigir directamente a tálamo y de ahí a amígdala. Y vamos a ver rutas cortas, donde esto va a ir directamente al cuerpo amigdalino y va a dar una respuesta emocional. Obvio, aquí se desencadenan reacciones cerebrales, la cual, en este caso la mente, tomará nota, evaluando también el significado de ese fenómeno. Regresamos con Damasio y vamos a ver que aquí hay unas situaciones que nos dan una subjetividad de malestar o bienestar. Híjole, ¿no? Una cosa es que esté a 45 minutos de llegar a mi destino y otra situación es que esté a hora y media de él, ¿de acuerdo? Y que además va a comenzar a llover. O sea, nos damos cuenta de que puede existir una alarma donde me va a indicar específicamente que tengo que tener cuidado en la carretera aunque vea que el olor de esos pinos es una situación placentera, pero estoy viendo el cielo y sé que va a comenzar a llover y que voy a tener cuidado, pero que estoy ya hora y media o casi 2 horas de llegar a mi destino. Entonces vamos a ver que por una parte ese 45 minutos de llegar temprano en mi casa es un sentimiento positivo, pero si estoy a hora y media o 2 horas, caramba, que no es un incentivo positivo, ¿de acuerdo? Va a ser algo, si no negativo, algo que me pueda ameritar y a tener atención al camino. Si se fijan aquí, las emociones concilian estas posiciones, ambas, la naturalista, además de aquellas que toman en cuenta las raíces biológicas. Vamos a ver también que esas emociones y sus componentes no tienen un carácter puramente mecánico. O sea, el paquete, como lo he estado repitiendo constantemente en esta charla, ahí están, pero va a depender tú, en tu momento, cuál abres y cuál es tu experiencia previa de tu vida para ver si realizas o no realizas una acción con todas tus actividades primordialmente de la corteza frontal. O sea, la planificación, la ejecución y si decides o no hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque además el entorno te va a dar una cosmovisión, que es otro componente muy, muy personal de cada persona de la emoción. ¿Por qué? Pues porque unas personas le van a agradar que llueva y otras personas, pues no. ¿De acuerdo? Vamos a ver que ese componente personal de la emoción no solamente está dirigida en áreas corticales, sino también va a tener una relación directa con nuestro diencéfalo y nuestro mesencéfalo, especialmente los ganglios basales. Pero además vamos a ver que de nuevo esta tendrá una retroalimentación y lo va a estar mencionando constantemente en estas últimas láminas sobre la corteza frontal, ya que vamos a ver que puede aprender nuevas reglas y nuevas experiencias. O sea, esto quiere decir que esa memoria innata va a estar constantemente retroalimentada por nuevas experiencias, sensaciones, emociones y percepciones. El sistema límbico comprime todas específicamente las percepciones del exterior, del medio interior, a través de partes subespecializadas. Y obviamente vamos a ver que esas percepciones, emociones, vamos así, ver la parte antigua de nuestro cerebro, el hambre, el miedo, la alegría, la sed, el dolor, pero aparte otras cuestiones ya directamente no de arquicorteza, esas sensaciones que tenemos de alegría, esas interpretaciones que tengamos sobre distintos estímulos, vamos a ver que tendrá, como les decía hace rato, respuestas de nuestro sistema nervioso autónomo y somático. Y así nosotros ver si aquí hay algo asociado, o bien un premio, o bien un castigo. La emoción se define, por lo tanto, como un estado afectivo intenso del cuerpo para reaccionar de forma adecuada a cada una de las distintas percepciones. Vamos a ver que nuestras percepciones, lo ideal es que perpetúen
no solamente nuestro bienestar, sino también nuestra presencia en este mundo. Y vamos a ver que además, esa cuestión que les decía, muy especial de nuestro cerebro para planificar todas nuestras actividades, van a ser muy esenciales. ¿Es importante la emoción y la razón? Claro que sí, que son nociones que se conllevan. Y vamos a ver que estos vínculos entre la corteza prefrontal y frontal van a ver, en especial, asentados en la parte orbitofrontal, donde además, ojo, el componente moral y social es extraordinariamente importante. Al final, las emociones secundarias, como son aquellas que tienen caracteres propios adquiridos, como son la vergüenza, los celos y la envidia, ya tienen otra respuesta de cortezas asociativas, además del cíngulo, además de nuestro propio hipocampo y amígdala. Esta parte va a ver, de nuevo, que la emoción, lejos de ser un lastre de la razón, se convierte en un auxiliar de la razón. Por lo tanto, el sistema límbico, sin él, solo seríamos como unas máquinas sin ningún sentimiento. Estos sentimientos difieren al ser el humano el más profundo sentimiento filosófico, con una gran capacidad de intelectualizar. Todos esos sentimientos son cruciales para tomar decisiones, para planificar y además no solamente solucionar problemas internos o externos, sino mantenernos en este espacio y mantener nuestra autonomía, nuestra identidad. Por lo pronto, al final, ¿en qué aterrizo? En que tenemos un maravilloso cerebro, pero ese cerebro viene también en un paquete: cerebro, mente y conciencia. Muchas gracias. Y mi bella Guadalajara. Muchas gracias, doctor Ortiz. Excelente presentación. Tenemos aquí una pregunta al menos en el chat. Les animo a formular más cuestiones. Tenemos al menos unos minutos para poder responderlas ahora en directo. La pregunta que se plantea es: ¿cree que las nuevas experiencias en entornos virtuales u otras formas de relación de nuestra sociedad actual, por ejemplo, las redes sociales, podrían modificar la forma de responder de este sistema? Le felicitan por la presentación. Gracias, Marta. Definitivamente sí. Nos estamos dando cuenta que ahora el individuo tiene otro tipo de percepciones, pero no solamente eso, tiene otra serie de estímulos, y esos son los virtuales, ¿de acuerdo? Hace rato yo les decía, qué difícil es estudiar el software sin el hardware. ¿De acuerdo? El hardware ya lo tenemos, esa memoria ya innata, esas experiencias desde que descendimos de los árboles y tuvimos una bipedestación y además nos enfrentamos a un montón de circunstancias, las heredamos, ya los traemos. Pero ahora el nuevo individuo, no solamente nos damos cuenta que durante tiempos distintos, esas nuevas experiencias moldean tus capacidades y así tus percepciones y tus sensaciones. Deja darte rápidamente esto. Yo tengo ya bastantes años y me doy cuenta que he vivido cuando menos muchos parteaguas. A mí me tocó ver y vivir cuando alzaron el muro de Berlín y cuando lo derribaron. ¿De acuerdo? Me tocó ver cuando nosotros a nivel de medicina no traíamos una calculadora para ver cuántos electrolitos traía el chavalo que te llegaba a urgencias y que había que calcularle los electrolitos. Ahora no solamente, no teníamos nosotros nada de internet ni teníamos las opciones actuales. Ahora no solamente ustedes tienen las opciones actuales, sino ahora tienen la capacidad de elegir específicamente qué ver. Pero ojo, estas pueden ser situaciones positivas o negativas. Aquí también lo manifesté en esta charla. Esto tiene un riesgo y una consecuencia. O sea, si tú le haces caso a todas las cuestiones de la red, palabra que te vas a equivocar. Pero sin embargo, tú moldeas tu conducta y aceptas específicamente aquello que, por ejemplo, en medicina estamos analizando, que es la medicina personalizada. No vamos a creer en otras cosas. Aterrizando la pregunta, sí, definitivamente, las nuevas metodologías le van a dar al individuo nuevas armas, pero después ahora yo me pregunto, ¿y su mente cómo actuará específicamente con su cuerpo? Porque ahora el individuo no corre, no se alimenta bien, está sentado más de 8 horas,
¿Cuál va a ser ahora tu responsabilidad? No solamente hacia esa cantidad de, ¿qué decirte? De iPads, de ordenadores que ya tienes. Tú vas a elegir, pero con responsabilidad, y vas a tener riesgos y consecuencias. Y eso va a ser, ahora sí que, el paquete individual de cada persona, ¿de acuerdo? O sea, ya están. Ahora tú escoges. Si hay riesgos, hay beneficios, también hay ganancias, pero puede ser que te equivoques. Pero por eso tienes tu corteza frontal y tu corteza asociativa parietal para darte cuenta que te equivocaste y que para la próxima tienes que planificar muy bien las cosas, ¿de acuerdo? Y esa parte asociativa parietal te va a decir, tuviste un estímulo y una sensación, y esa sensación con la corteza frontal te va a decir, no, chaval, ya tienes que irte por allí. ¿De acuerdo? Vale. Sí, muchas gracias. Sí, ha sido una interesante reflexión y, cómo no, pues eso, poner en realce el contexto, que un poco incluso el profesor, el doctor Arizaga previamente nos hablaba de la importancia del contexto en cuanto a los tóxicos para la patología de neurodegeneración. Aquí podemos hablar del entorno moldeador, ¿no? Del sistema límbico, que es tan importante para generar modificaciones, pero luego, obviamente, el aprendizaje en base a las consecuencias lo vamos a tener también reflejado en las mismas redes del sistema. Fíjate que ya terminando, Sí. Marta, es que al final esa fórmula que yo pongo tan simple, A más B igual a E emociones, ¿sí? Fíjate que no puede responderse de un contexto puramente biológico o fenomenológico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cada quien va a tener sus experiencias, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no nos ubiquemos, como decía Raúl, solamente al contexto amiloideo cuando está la tau, cuando está otras cosas, ¿de acuerdo? O sea, no solamente es el A más B, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente. Pues muchas gracias. Me alegra de poder haber podido escuchar su presentación y agradecemos de nuevo su colaboración para con el simposium y ha sido un placer el contar con usted en esta sesión. Muchas gracias. Un abrazo a toda España. Un abrazo a toda Latinoamérica.